Buenos días. Bueno, entonces vamos a ver el tema de ángulos en una circunferencia. Pongan como título eso. Ángulos en una circunferencia. Entonces, dado una circunferencia de radio 1, es decir, esto que vamos a ver solamente se cumple para circunferencias de radio 1, de radio igual a una unidad. Sí, una unidad nada más. Puede ser un centímetro, un metro, etcétera. Bueno, entonces dado una circunferencia de radio 1, se cumple lo siguiente. Bueno, entonces supongan que tenemos una circunferencia de radio 1, digamos. Supongan que esta es una circunferencia de radio igual a 1. Entonces voy a marcar su centro. Supongan que ese es su centro. Ahí está. Entonces aquí yo voy a formar, bueno, aquí yo voy a denotar, este es el centro, C. Ahí está. Siempre que ustedes vean el C, es que les indica que ese va a ser el centro. ¿Sí? Bueno, entonces supongan que del centro yo trazo un arco, un ángulo. Ahí está, como este de acá. Ahí está, precisamente, este ángulo de acá. Entonces, a este punto donde interceptó con la circunferencia le voy a llamar A. Y a este otro punto le voy a llamar B. Entonces va a suceder lo siguiente. La medida del ángulo ACB, recuerden que había dicho que una forma de denotar ángulos es marcar su camino de A hasta C y luego hasta B. Y se le pone este símbolo del ángulo, de la abertura. Este sería el ángulo ACB. Ahí está, este es el ángulo ACB. Entonces lo que mida ese ángulo ACB va a ser exactamente igual a lo que mida el arco AB. Así, de esta manera. Es decir, lo que mide este arco de acá, va a ser exactamente igual a lo que mide este ángulo. Sí, eso solamente sucede en una circunferencia de radio 1. Lo que mide este ángulo es lo que mide este arco. Por ejemplo, si este ángulo mide 50 grados, entonces el arco también va a medir 50 grados también. Entonces eso solamente se cumple para la circunferencia de radio 1. A ver, otro ejemplo. Bueno, voy a copiar esta circunferencia. Vamos a trazar otro ángulo. Vamos a ver. Ahí está. No es que quiero que me marque su centro. Ahí está, aquí está. Entonces vamos a trazar otro ángulo. Supongan que este ángulo de acá mide 120 grados. Entonces el arco que sostiene, cuando decimos que sostiene, es que este ángulo claramente forma este arco, ¿no? Esta abertura produce este arco, ¿no? Este que estoy señalando con el lápiz. Entonces este arco va a medir también 120 grados. Eso es lo que va a suceder. Bueno, es 120, ¿sí? 120 grados, es el mismo. Entonces, pónganle eso, pónganle que el ángulo central es igual. Bueno, aquí pongamos, ahí está, es igual al arco que sostiene. Al arco
que sostiene o que produce. Está. Es igual. Como acá, como este ejemplo que puse aquí abajo. Como aquí es el centro, le voy a poner ahí la letra C para denotar que este es el centro. Siempre así se van a dar cuenta si es el ángulo central, porque ahí dice C. Entonces este ángulo es igual al arco que sostiene. Ahí está, este arco va a ser lo mismo, va a ser 120 grados. Bueno, entonces vamos a ver otros tipos de ángulos. Esto fue el ángulo central. Ahora vamos a ver, voy a borrar esto, el ángulo interior. Pongan ángulo interior. Ángulo interior. Sí, obviamente vayan poniéndole pausa al video y vayan copiando, sí, vayan copiando esto de acá, esto que estoy poniendo acá. Entonces, para el ángulo interior, ¿qué va a pasar? Miren, ¿qué es un ángulo interior? Hay dos tipos de ángulos interiores. Este que voy a poner, el que se forma desde, ahora sí, todos los vértices es decir, tocando cada punto de la circunferencia. Ahí está, se forma tocando cada punto de la circunferencia, como acá. Toca este punto y este punto. Este es un ángulo interior. Y bueno, lo voy a denotar. A este punto donde tocó es A. A este punto donde tocó lo voy a nombrar B. Y a este C. Bueno, para no C nada más lo voy a ocupar para denotar el centro de la circunferencia. Así que le voy a poner D. Otra vez, ¿por qué ocupo D? Porque ya dije que voy a ocupar C solamente para denotar el centro de la circunferencia. Entonces, como este no es el centro, le voy a poner la letra D. Bueno, esta es la letra D, la voy a hacer mejor. Ahí está, D. Bueno, supongo que es la letra D. Bueno, entonces, ¿cuál es el arco que produce? El ángulo es el ABD. Y el arco que produce es de A hasta D, ¿vieron? Ese es el arco que produce. Entonces resulta que la medida del ángulo ABD va a ser igual a la mitad de lo que mide el arco AD. Es igual a lo que mide el arco AD dividido entre 2. Eso es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces lo que mida este ángulo va a ser la mitad de lo que mida este arco, o al revés, lo que mide este arco va a ser el doble de lo que mide este ángulo. Es decir, si este mide 20 grados, este arco ¿cuánto va a medir? El doble. 20 por 2, ¿cuánto es? 40. Ahí está, va a medir 40 grados. Si este mide 20, este mide 40. Ahí está, mide el doble. Entonces, bueno, copien esto. Bueno, si ya lo copiaron, ahora va a pasar lo siguiente también. Otro tipo de ángulo interior va a ser el siguiente. Igual se va a cumplir lo mismo, que la medida del ángulo va a ser igual al arco dividido entre 2. Bueno, otro caso que va a surgir es el mismo. Es un ángulo semi-interior o semi-exterior. Es decir, se forma haciendo una línea tangente al círculo. ¿Qué es tangente? Que lo toca en un solo punto. Y el otro extremo, pues sí, señalando por acá, tocando otro punto de la circunferencia. Ahí está. Entonces este punto donde tocan la recta le voy a llamar A. Y a este otro punto le voy a llamar B. Y a este D. No, mejor al revés. A este le voy a llamar A. A este le voy a llamar B. Y a este D. Una disculpa. También, para que sea la misma fórmula, a este le voy a llamar D y a este B.
Ahí está, para que ocupe la misma fórmula, porque se va a cumplir igual. Es decir, miren, la medida del ángulo de A hasta D y luego hasta B va a ser igual a la mitad de lo que mide el arco de A hasta D. También va a ser la mitad, es decir, también se va a cumplir esta fórmula. La medida del arco, perdón, entonces sí debí ponerlo bien. Este es B, ahí está. Ahora sí. De igual manera, la medida del arco ABD, es decir, como dice acá, ABD, el ángulo este, de A hasta B y luego hasta D, va a ser igual a lo que mide el arco AB dividido entre 2. Ahora en este caso ocupé D. Entonces sí, creo que no me está funcionando la notación. Entonces vamos a escribir otra fórmula. Vamos a escribir la medida del ángulo ABD va a ser igual a lo que mide el arco A hasta B dividido entre 2. Ahí está, de igual manera. Bueno, nada más es cambian las letras, pero el principio es el mismo. Es decir, que lo que mide este ángulo va a ser la mitad de lo que mide el arco que sostiene. ¿Qué arco sostiene? De A hasta B. Es decir, la medida de este ángulo es la mitad de lo que mide este arco. Todo este arco es la mitad. Este ángulo es la mitad de lo que mide este arco. Por eso el ángulo ABD es igual al arco AB entre 2. Entonces eso es lo que se va a cumplir para los ángulos interiores. Bueno, este es semi-interior, porque aquí sale un poquito. Pero es lo que se va a cumplir. Bueno, cópienlo. Es decir, se va a cumplir lo mismo. Si este ángulo de acá mide, digamos, 30 grados, un ejemplo. 30 grados, supongan que eso es 30 grados. Bueno, más bien parece un 7. Bueno, mejor vamos a ponerle 80, para que no haya lugar a dudas. Si este ángulo mide 80, entonces todo el arco AB va a medir 160 grados. Todo el arco de A hasta B. ¿Sí? Porque el arco es el doble del ángulo. ¿Sí se entendió? O lo que es lo mismo, este arco dividido entre 2, ¿cuánto es? 80, ahí está. Es decir, si yo tengo el ángulo, ¿cómo saco el arco? Pues lo multiplico por 2 para sacar el arco. O si yo tengo el arco y yo quiero sacar el ángulo, pues divido el arco entre 2. Sí, digo, lo pasé acá porque este está dividiendo. ¿Cómo pasaría acá? Multiplicando. Es decir, tenemos el ángulo. ¿Cómo saco el arco? Pues lo multiplico por 2. Ahí está. O guíense por las palabras que dije. El arco es la mitad, el ángulo es la mitad del arco. Como esto representa la mitad, ¿cuánto es el todo? Pues 160. Ahí está, el arco mide 160 porque él es la mitad del arco. Entonces si él mide 80, ¿cuánto mide el arco? 160. Ahí está. Bueno, vamos a seguir. Entonces otro tipo de ángulo va a ser el siguiente. Entonces nada más aclaro que este de acá en realidad se llama ángulo inscrito. Sí, lo siento. Cámbienle el nombre. Este sí es el ángulo central. El primero que vimos, vamos a repasar. El primero que vimos es el ángulo central, que es igual el arco al ángulo. Ahora después vimos el ángulo interior. Bueno, en realidad este va a ser el ángulo inscrito. Este es inscrito, ¿sí? Cámbienle el nombre. Este es el ángulo inscrito. Ahí está, en lugar de interior, pónganle inscrito. Ahí está. Ahí está, cambien el nombre. Y eso se va a cumplir. Este es el ángulo inscrito. Esto es el ángulo inscrito, ¿sí? No es interior, es inscrito. Y este es semi-inscrito, porque sale un poquito. Entonces lo que se cumple en el ángulo inscrito es que el arco es el doble de su ángulo, del ángulo que sostiene, o del ángulo que lo produce. Aquí está, el arco es el doble de su ángulo. Eso es para el ángulo inscrito. Y el ángulo inscrito son estos dos que acabamos de ver. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar al ángulo interior. Ahora sí, vamos al ángulo interior.
Bueno, ¿cómo se forma el ángulo interior? Se va a formar de la siguiente manera. El ángulo interior se forma de la siguiente manera. Vamos a ver. Se forma poniendo como vértice del ángulo, recuerden, el punto la punta del ángulo precisamente se le va a llamar vértice. ¿Sí? Eso lo vimos en la primera clase, me parece. En la primera sesión. La punta del ángulo, esta de acá, donde estoy señalando el lápiz, ahí, a ese se le llama vértice. Bueno, pues el vértice del ángulo va a ser un punto en el interior de la circunferencia. Un punto que no sea el centro, ¿sí? Claramente este punto no está en el centro, ¿verdad? Entonces ahí va a estar el vértice del ángulo. Se va a formar haciendo lo siguiente, poniendo una línea que atraviese y otra línea que lo atraviese. Ahí está. Esto es un ángulo interior. Bueno, ahí está. Nada más que atraviese ese punto. Ahí no. Bueno, el punto es que el vértice aquí se forma en el interior de la circunferencia. ¿Cuál es el vértice en este caso? Aquí, donde se interceptan las rectas. Aquí, este es el vértice. ¿Por qué? ¿Qué ángulo produce? Este de acá, ahí está. Es este ángulo el que nos interesa. ¿Y qué ángulo, y qué vértice? ¿Cuál es su vértice? Este de acá. Aquí está, este de acá. Entonces al vértice le voy a este punto donde intercepta acá, con la circunferencia le voy a llamar A. A este punto de intersección le voy a llamar B. Bueno, entonces a este punto le voy a llamar a este B, donde interceptan las rectas, y le voy a llamar C. Ahí está. Entonces, pero también vamos a necesitar este arco. Así que a le voy a llamar D, a este punto donde intercepta acá, y a este punto le voy a llamar E. Ahí está, de esta manera. Entonces resulta que la medida del... Nada más déjenme desplazarme para acá. Ay, no me está dejando. Bueno, déjenme. La medida del arco, del ángulo que diga de A, B y C, este ángulo, este ángulo de acá, A, B y C. Ay, ¿por qué eliminó el desplazamiento horizontal? Esperen. Bueno, entonces, entonces ya hice espacio. La medida del ángulo A, B, C, aquí está. Resulta que va a ser igual a la suma del arco de A hasta C más la suma del arco de D hasta E, o de E hasta D, no importa, y eso dividido entre 2. Es decir, aquí lo voy a poner el arco de A hasta C. Como es arco, por eso le pongo un arquito acá, para denotar que es el arco, más el arco de D hasta E. Y todo eso dividido, esta suma dividida entre D2. Ahí está. Eso va a ser igual a este ángulo, el ABC. Que noten que por ser opuesto por el vértice es lo mismo que este ángulo de acá. El ángulo de DBE, ¿verdad? Es opuesto por el vértice. Entonces estos dos ángulos son iguales. Entonces la medida de estos dos ángulos es la suma de los arcos que sostienen dividido entre 2. Ahí está. Un ejemplo. Si este arco midiera, digamos, 70 grados, este arco de A hasta C, y el arco de D hasta E midiera, digamos, 50 grados, ¿cuánto mediría el ángulo ABC o el ángulo DBE, que son los mismos? Estos dos son los mismos ángulos, por ser opuestos por el vértice. Bueno, entonces esa medida del ángulo ABC va a ser igual al arco AC, que es 70 grados, más el arco DE, que mide 50 grados, y todo eso dividido entre 2. Bueno, entonces 70 más 50 es 120, ¿no? 120. Y 120 entre D2, ¿cuánto es? Es 60.
Ahí está. Entonces eso mide el ángulo, mide 60 grados. Así de esta manera. Para sacar este ángulo de acá, deben sumar estos dos y dividirlo entre 2. Así de esta manera. Bueno, entonces esto es el ángulo interior. Su vértice, aquí donde interceptan, no es el centro de la circunferencia, ¿sí? Es distinto, es fuera del centro. Recuerden, para denotar el centro siempre se va a ocupar la letra C, ahí. Bueno, entonces, bueno, aquí nada más se me fue. Aquí ocupé C en esta parte, pero no es el centro, evidentemente. Este punto no es el centro, ¿no? Es un punto de la circunferencia. Es decir, cuando ustedes vean C dentro de la circunferencia, es que ese va a ser el centro. C, o también unos libros lo ponen como O, como el origen. Cualquiera de las dos letras que denoten al centro, más bien cualquiera de estas dos letras va a denotar al centro de la circunferencia, como C o como O por el origen, ¿sí? Bueno, pero como evidentemente lo usé con la letra B y evidentemente no es el centro, pues es el ángulo interior, ¿sí? La característica del ángulo interior es que se forma su vértice aquí donde interceptan las rectas, es fuera del centro, no es el centro. Sí, evidentemente esto no es el centro. Y por eso lo denoto también con otra letra. Lo denoté con B. Bueno, ahora vamos a ver otro ángulo. El ángulo exterior. Vamos a ver lo que es el ángulo exterior. El ángulo exterior se forma de la siguiente manera. Vamos a ver, voy a copiar esta circunferencia y la voy a poner aquí. Ahí está. Entonces el ángulo exterior se forma de la siguiente manera. El vértice, el origen, bueno, el vértice del ángulo, es decir, la punta del ángulo se forma fuera del círculo, así de esta manera. Ahí está, ¿ven? Este ángulo se está formando fuera de la circunferencia e intercepta en 2 puntos de la circunferencia. Ahí está, sus terminaciones, se puede decir que terminan en la circunferencia, pero su vértice, es decir, su punta, está fuera de la circunferencia. Bueno, entonces a este punto donde intercepta le voy a llamar A este punto le voy a llamar B, y a este D porque dije el centro lo voy a denotar con C. Aquí nada más se me fue, ¿sí? Pero este obviamente no es el centro, ¿sí? Obviamente. Entonces, siempre procuren usar C solamente para el centro. Como dije, aquí nada más se me fue. Pero obviamente, si quieren de una vez lo corrijo. Después de E sigue la letra F, ¿no? Entonces cámbienlo. En vez de C pongan F ahí. Y esta F la vamos a poner... en vez de C. Sí, C solamente va a denotar el centro de la circunferencia, así que todo donde haya C, pónganle F. Ahí está. Aquí también. Ahí está. Sí, porque otra vez, como he dicho siempre, C solamente se va a ocupar para el centro de la circunferencia. La C o la O. Ahí está. Entonces ya, ahora sí ya quedó. En lugar de C puse F. Ese es el único cambio. ¿Por qué otra vez? Porque C es el centro de la circunferencia. Entonces aquí igual. Este es el punto A, el B y el D. Ahí está. No uso C. Bueno, y obviamente aquí este ángulo de acá, el ABD, ¿qué arco forman? ¿Qué arco producen? ¿Qué arco sostienen? Pues producen 2 arcos, este de acá, del A hasta D, que señalo con el lápiz, y este arco, este de acá, ¿vieron? Este de acá, ese que estoy señalando con el lápiz. Entonces a este punto donde intercepta también acá, le voy a llamar E, y a este punto F. Ahí está. Entonces, resulta, entonces otra vez, este ángulo forma 2 arcos, este del A hasta el D, y este del E hasta el F. Entonces va a resultar 2 cosas. Bueno, el ángulo va a resultar en lo siguiente. La medida del ángulo del A, B y D
Recuerden que el ángulo se denota con un camino. Voy de A hasta B y luego hasta D. Entonces la medida del ángulo ABD va a ser igual, aquí va a ser distinto, a el arco AD menos el arco EF. Y esta resta dividida entre D2. Ahí está, eso va a ser igual, eso es la medida de este ángulo. Es el arco AD menos el arco EF dividido entre D2. Simplemente piénsenlo, es el arco mayor menos el arco menor dividido entre D2. Así nada más, el mayor menos el menor dividido entre D2. Ahí está, a manera de ejemplo, vamos a suponer que este arco de acá, el mayor, mide 100. Luego el arco, el menor, este chiquitito, mide 30. Digamos que mide 30. Ay no. Bueno, 20. Vamos a suponer que mide 20. Ahí está, 20. Mide 20 este arco menor. Así que ¿cuánto mide el ángulo? El ángulo ABD. ¿Sí? Es decir, este arco mide 100. Este arco mide 20. Así que hay que encontrar la medida de este ángulo desconocido, X. Así que, pues hay que hacer eso, hay que hacer la fórmula. La medida del arco, del ángulo ABD, es decir, ¿quién es el ángulo ABD? ¿Cuánto es el ángulo X? ¿No? Eso es lo que estoy buscando. El ángulo ABD es el ángulo X. Así que nada más voy a poner X. Entonces la medida del ángulo X desconocido es igual al arco mayor 100 menos el arco menor 20 y todo eso dividido entre 2. Ahí está, el arco mayor ¿cuánto mide? Dije 100. Menos el arco menor que ¿cuánto mide? 20. Ahí está, y eso dividido entre 2. Ahí está, y hay que hacer esa resta. 100 menos 20 es 80. Y 80 entre 2 ¿cuánto es? 40. Así que va a ser 40 grados. Ahí está, eso mide el ángulo. El ángulo va a medir 40 grados. ¿Sí? Es decir, si esto mide 100 y esto mide 20, el ángulo va a medir 40 grados. Porque 100 menos 20 es 80 y 80 entre 2, 40. Ahí está. Y esto es la teoría de los ángulos dentro de una circunferencia. Vimos ángulo exterior, ángulo interior, es este de acá, ángulo inscrito. Sí, al principio me equivoqué en el nombre, pero ya corregí. Este es el ángulo inscrito, estos dos. Este es inscrito y este es semi-inscrito. Semi-inscrito porque se sale un poquito de la circunferencia, ¿vieron? Se sale. Y el ángulo central. Bueno, estos son los principales ángulos que se deben conocer, ¿sí? Y ya en clase voy a resolver ejercicios sobre esto. Sí, vean las grabaciones de la clase. Bueno, entonces los veo la siguiente. O bueno, depende de los ejercicios que dejen. Esta es la teoría principal, esta es la principal. Y ya después vemos ejercicios.